¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta del día para que participe en ella. La vemos aquí en pantalla. Mientras Iván Duque llama a afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos va a Argentina y Chile en busca de apoyo, la foto muestra una verdad verdadera. ¿Se saldrá con la suya a la derecha regional? Opine. Se cumplen 198 años de la batalla de Carabobo, una de las principales acciones militares de la guerra de independencia de Venezuela contra el colonialismo español. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro instó a defender la soberanía nacional ante los sistemáticos ataques de Estados Unidos y sus aliados en la región. Le ampliamos en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Ayer declaró el patiquín del imperio, el señor Iván Duque, patiquín del imperio, contra nuestra Fuerza Armada, contra nuestro ejército. Se asume ese bastardo oligarca, se asume como comandante jefe de nuestra Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo autorizo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a responderle a Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral que merece una respuesta de dignidad a la oligarquía bogotana. ¡Fuera la oligarquía bogotana de aquí! En respuesta a las declaraciones del presidente Iván Duque, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela reiteró su lealtad a la Revolución Bolivariana y a su comandante en jefe, Nicolás Maduro. Ustedes, muchachas, jóvenes oficiales y profesionales y tropa, son el resultado de 527 años de historia, son una obra magistral de los tiempos de lucha, son el resultado de la resistencia, la rebeldía y el coraje. Tenemos que demostrar de qué estamos hechos en estos tiempos coyunturales, difíciles, donde la patria está amenazada por el imperio yanqui más poderoso del mundo. Nuestra dignidad y valentía, nuestra lealtad activa a la revolución, a nuestro comandante en jefe y a nuestro pueblo en general. Lealtad a nuestra historia, a nuestro presente y a nuestro futuro. La actividad conmemorativa se realizó en el campo de Carabobo. El jefe de Estado y su ejecutivo insistieron en la necesidad de defender la independencia nacional. Apuntaron que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desempeña un papel fundamental en la protección de la soberanía. El mandatario también se comprometió a seguir trabajando para garantizar la estabilidad de la nación y la felicidad del pueblo en los próximos años. Desde Caracas, Luis Tavera nos tiene la ampliación. Te saludo, Luis. Cuéntanos más sobre este acontecimiento, esta conmemoración. Hola, Rey, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. 198 años ya se cumplen de esta batalla de Carabobo, una fecha importante para todos los venezolanos y más en este contexto donde el mismo presidente Nicolás Maduro recordaba y hacía un repaso de todos estos ataques sistemáticos que ha sufrido el modelo socialista desde hace ya más de 20 años por parte de gobiernos de derecha, quienes insisten en quebrantar justamente esto que veíamos en estas imágenes, una unión cívico-militar, unas fuerzas armadas militares dispuestas a continuar con lo que ya se ha manifestado, esta defensa de la Constitución de Venezuela, esta defensa por la soberanía que justamente es lo que se logró hace 198 años con esta batalla de Carabobo. También el presidente aprovechaba, Rey, para anunciar que es necesario mantener la solidez en la defensa del país y es por eso que aprovechaba este escenario conmemorativo para anunciar la creación de un comando de gobierno bicentenario encabezado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y también seguidamente del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para continuar con estas estrategias de defensa de Venezuela. Escuchábamos una posición del presidente Nicolás Maduro en rechazo a estas acciones y estas declaraciones del gobierno de Colombia, quien ha ha insistido en buscar estrategias para quebrantar lo que son las fuerzas militares de Venezuela. Hoy vimos a un presidente dispuesto y presto en compañía de las fuerzas militares y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para seguirle anunciando qué más ocurre acá en esta nación suramericana.
Muchísimas gracias, Luis. Vamos a revisar a continuación qué dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, respecto a los militares venezolanos este domingo. Más que una solución militar de carácter extranjero, hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura del interior de las Fuerzas Armadas en Venezuela y que esa fuerza se ubique en el lado correcto de la historia, al lado de la Asamblea, al lado de Guaidó, dijo el presidente colombiano. Que las convergencias se den sobre 3 pilares: el cese de la usurpación, del fin de la dictadura, un gobierno de transición con una participación amplia y que dé confianza y el llamamiento a unas elecciones libres. Las declaraciones injerencistas de Iván Duque sobre Venezuela coinciden con la gira que inició el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, por Latinoamérica. Como parte de su periplo, el militar estadounidense llegó este lunes a Argentina. En ese país expresó su preocupación por las crecientes relaciones de cooperación de Rusia y China con naciones de la región. El almirante Craig Fowler reconoció que el gobierno de Beijing trabaja para afianzar su influencia en el continente. Otro tema que tocará Fowler con las autoridades argentinas es la situación en Venezuela. El funcionario de la Casa Blanca también cumple una agenda de trabajo similar en Chile en los próximos días. A propósito de todo esto que le acabo de contar, viene nuestra pregunta del día. Mientras Iván Duque llama a afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Argentina y Chile en busca de apoyo, la foto muestra una verdad verdadera. ¿Se saldrá con la suya a la derecha regional? ¿Opine? Nuestra imagen del día nos lleva a Libia. Aunque existe un permanente asedio en la capital, Trípoli, desde abril pasado, sus habitantes intentan disfrutar de los primeros días del verano. Con estas imágenes, le propongo ir a la pausa. Crecen las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Autoridades iraníes anunciaron que mantendrán su respuesta demoledora, dijeron, hacia las incursiones aéreas de Washington tras el derribo del dron estadounidense la semana pasada. Mientras el gobierno de Donald Trump anuncia nuevas sanciones contra el país persa, acompáñenos en nuestro segundo tema del día. El ministro de Telecomunicaciones iraní, Mohammad Javad Yahromi, afirmó que la administración Trump fracasó en su intento de corromper los ataques contra los ordenadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles de la nación persa. Los ciberataques habrían ocurrido al mismo tiempo que el dron estadounidense violara el espacio aéreo iraní el pasado 20 de junio, lo que provocó su derribo por una división del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Javad Yahromi hizo estas declaraciones a través de su cuenta en Twitter. Así dijo, los medios se preguntan sobre la veracidad de los ataques cibernéticos contra Irán. Hemos sufrido el ciberterrorismo desde hace mucho tiempo, como el virus Stuxnet, y el unilateralismo de Estados Unidos, como las sanciones. El año pasado neutralizamos no solo uno, sino 33 millones de ataques con el escudo de paz. Se esfuerzan mucho en conseguirlo, pero no han logrado ningún ataque exitoso. En medio de estas declaraciones, el presidente Donald Trump impuso hoy sanciones contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y 8 mandos militares en un paso más por endurecer el cerco económico. Alina Duarte nos tiene los pormenores desde Washington, D.C. ¿Cómo estás, Alina? Autoridades aseguran que de esta forma Estados Unidos fuerza al país persa a una negociación. Esto también se da en el contexto de la visita que realiza el secretario de Estado Mike Pompeo a Arabia Saudita con el objetivo de conformar una coalición regional contra Irán. Te pregunto, ¿qué más se sabe al respecto? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Así es, pues en este contexto en el que mencionas es que se dan estas nuevas sanciones, esta orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en contra del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y también de 8 altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Lo que busca es, como bien lo mencionabas, hacer que se siente la nación persa a debatir sobre este acuerdo de Irán, que cabe mencionar fue la misma administración de Donald Trump quien decidió salirse unilateralmente de
este pacto que costó al menos 8 años de negociaciones. Sin embargo, para el presidente Donald Trump no era suficiente, dice, y decidió salirse durante esta administración. Estas medidas unilaterales anunciadas el día de hoy desde la Casa Blanca lo que buscan es bloquear todo acceso financiero hacia estas 8 personas y el líder supremo iraní, y también bloquear cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense, es decir, queda bloqueado totalmente, pero también aquellas instituciones de otros países que permitan cualquier tipo de transacción económica financiera para la nación persa también anunciaron quedaría excluido del sistema económico financiero estadounidense. Esta serie de medidas unilaterales que no es exclusiva para Irán, sino que ha sido la manera en la que ha actuado en política exterior el presidente Donald Trump contra varias naciones, incluida Venezuela, Rusia, Irán, Corea del Norte. Fue el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien dijo que estas sanciones no nada más son simbólicas, sino que realmente lo que se está buscando es bloquear el acceso financiero de miles de millones de dólares. Trump dijo que estas sanciones podrían durar por años, y lo que dicen ya los analistas y expertos en realidad es lo que comentábamos anteriormente, que Irán se siente a renegociar este acuerdo nuclear, en el cual cabe mencionar todos los otros países signatarios del mismo permanecen dentro de este acuerdo. Simplemente fue Estados Unidos quien unilateralmente decidió retirarse. Ya veremos las repercusiones del mismo. Sin embargo, ha sido la nación persa quien ha insistido en el diálogo. Sin embargo, desde la oficina oval, Donald Trump decía que sería bienvenido el diálogo, y si no, bueno, también iban a continuar con esta serie de presiones. Espera que durante los próximos días se hagan más anuncios para presionar hacia la nación persa, pero recordemos que no nada más son los intereses específicamente, que no es menor en Medio Oriente, sino también es en un contexto en donde Donald Trump ha anunciado formalmente en días anteriores ya su reelección o su búsqueda por la reelección en la Casa Blanca. Rey. Muchísimas gracias, Alina. Estaremos muy pendientes entonces. Vamos a ver de qué van estas sanciones que el presidente Donald Trump impuso hoy a autoridades iraníes. A través de una orden ejecutiva, como bien decía nuestra compañera, instruyó negarle al líder supremo, a su oficina y a los estrechamente vinculados con él acceso para obtener recursos financieros y apoyo. Trump ha afirmado que las cuentas de Jamenei no se van a librar de las sanciones. El mandatario estadounidense informó que emitirá sanciones esta semana contra el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. También informó que Estados Unidos emitió sanciones contra 8 altos comandantes del ejército, las fuerzas aérea y naval y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó que han sido sancionados quienes aseguran son los responsables de acciones recientes. El comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, el contraalmirante Ali Reza Tangsiri, responsable de la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, el comandante de la Fuerza Aérea, Amir Elia Hajizadeh, responsable del derribo del dron estadounidense, así como Mohammad Pakpur, jefe del ejército. Y en este contexto, Irán alerta que no cumplirá sus compromisos con el acuerdo nuclear si Europa no adopta medidas contra el terrorismo económico de Estados Unidos. El portavoz de la Cancillería iraní, Syed Abbas Musawi, declaró que el país continuará el proceso de reducción de sus obligaciones del denominado Plan Integral de Acción Conjunta y que podrían adoptar un segundo paso más contundente en los próximos días. Las declaraciones apuntan a exigir que Francia, Alemania y Reino Unido adopten medidas para contrarrestar las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Abbas Musawi afirmó que enviaron una carta de protesta al Consejo de Seguridad de la ONU debido a la reciente violación del espacio aéreo iraní por un dron estadounidense. Repasamos ahora reacciones tras las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán. El canciller cubano Bruno Rodríguez expresó en su cuenta Twitter nuestra solidaridad con la República Islámica de Irán ante la escalada agresiva de Estados Unidos contra esa hermana nación. Llamamos al diálogo y la cooperación sobre la base de los principios del derecho internacional. Es esa la única vía para resolver las diferencias y preservar la paz.
Todo esto se aceleró tras el derribo del dron espía estadounidense por parte de Irán la semana pasada. Vamos a recordar cómo sucedió. Miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informaron el miércoles sobre el derribo de la aeronave no tripulada de Estados Unidos que había violado su espacio aéreo a las 23 horas 35 minutos. Presentaron imágenes de la trayectoria de vuelo del dron para confirmar su versión ante la negativa del gobierno de Estados Unidos sobre el hecho. Según el Pentágono, el dron era destinado a cumplir labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento perteneciente al programa estadounidense de Zona de Vigilancia Marítima Amplia. Teherán derribó la aeronave por surcar su espacio aéreo específicamente en la provincia sureña de Hormozgan, a orillas del estratégico estrecho de Hormuz. Altos funcionarios del gobierno iraní han asegurado que Irán no pretende emprender una guerra contra ninguna nación, pero está preparada para responder a cualquier ataque. Las autoridades reiteraron que dieron instrucciones para el cambio de curso del dron, pero este no siguió las órdenes. Irán también presentó ante la ONU una nota de protesta diplomática por las provocaciones de Estados Unidos al violar su espacio aéreo. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Eduardo Martínez, enviado especial a Honduras. Docentes toman las calles en Honduras en defensa de la educación gratuita y para exigir mejores condiciones para realizar su labor. Acusan abandono del gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien consideran ilegítimo. Avanzamos ahora hacia Colombia. Tatiana Portela, continúa el asesinato sistemático de líderes sociales en todo el territorio colombiano. Entre tanto, el actual gobierno insiste en señalar que no son sistemáticos y que están relacionados con rentas ilegales. Vamos a escuchar. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Este fin de semana tuvimos que reportar otro asesinato social, esta vez Carlos Biscué, un líder indígena de 30 años que pertenece al resguardo Huellitas en el municipio de Caloto, departamento del Cauca. Esta persona se encontraba departiendo con su comunidad en el resguardo López Adentro cuando hombres fuertemente armados llegaron hasta este lugar propinándole varios disparos y acabando con su vida de manera inmediata. Hasta el momento el presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto de este asesinato. La comunidad sigue exigiendo lo mismo, que se frene este genocidio social y que la Fiscalía General de la Nación investigue estos hechos, los autores materiales e intelectuales, que tan solo en este año ya han cobrado 94 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Muchas gracias a Tatiana. Vamos a ver ahora el tuit de Argentina. Nos lo envía Edgardo Esteban. La fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner tiene una ventaja de 16 puntos. El dato surge de una encuesta realizada por la encuestadora CELAC. El 42,8% elegiría al presidente Alberto Fernández, seguido en un lejano segundo lugar por Macri con el 26,4%. Y por último vamos a ver qué sucede en Bolivia. Bolivia y Perú iniciaron este lunes en Puerto Peruano de Hilo la reunión técnica previa al 5º Gabinete Binacional que deliberará bajo la conducción de los presidentes Morales y Vizcarra este martes. Se anunciarán 9 acuerdos según el canciller Diego Pari. Gracias a Freddy por este tuit. Avanzamos. Nuestro tema en desarrollo se genera en Brasil. Movimientos sociales del gigante suramericano convocaron al Día Nacional de Agitación por la Libertad del líder del Partido de los Trabajadores. El programa incluye tiendas por la democracia, cartas para el expresidente, diálogos con los transeúntes sobre el caso y concentraciones en las plazas. Desde Brasilia, nuestra corresponsal Danay Galetti nos tiene pormenores de la jornada. Adelante, Danay. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto hoy ha sido declarado por los movimientos sociales como Día de Agitación Nacional a favor de la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En algunas plazas, frente a instituciones judiciales, se ha congregado la población para conversar con los transeúntes sobre la ilegalidad de este caso contra el expresidente Lula, también para hacer conciertos en vivo de música, presentaciones de documentales y hechos que no solo han ocurrido aquí en Brasil, sino también en otras partes del mundo donde hay comités Lula Libre. Esto forma parte de una campaña que se ha ido
fortaleciendo desde el 14 de junio, día en que se celebró la huelga nacional y que se llamó a la población a intensificar estas campañas por la libertad de Lula y para que saliera de la cartera del Ministerio de Justicia y Seguridad el ex juez Sergio Moro, responsable de la prisión de Lula y quien impidió que éste ejerciera como candidato a las elecciones presidenciales de 2018. Otra de las noticias que destacan el panorama sociopolítico de Brasil ha sido la suspensión del juzgamiento que se iba a realizar mañana martes 25 del habeas corpus presentado por la defensa de Lula, y esto se pospuso para el segundo semestre de este año. Recordemos que hace unas semanas el medio de Interceptor Brasil reveló unas conversaciones entre el juez Sergio Moro y fiscales de la operación Lava Jato que revelaban el diálogo abierto, la necesidad que ellos tenían de que los gobiernos y que los candidatos del Partido de los Trabajadores no volvieran al escenario público brasileño. Es toda la información que tengo hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Danay. Vamos entonces a repasar la pregunta en Twitter y vemos respuestas. Esta era la pregunta. Mientras Duque llama a afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos va a Argentina y Chile en busca de apoyo, la foto muestra una verdad verdadera. ¿Se saldrá con la suya la derecha regional? Opine, vamos a ver la primera de las respuestas que recibimos. Yaotl dice: el duque del paramilitarismo solo defiende los intereses de la oligarquía colombiana. De esa manera huye hacia adelante de los inmensos e intensos problemas sociales que han generado 7 millones de desplazamientos en Colombia. Está perdido, dice este usuario. Gracias. Vamos a otra. Miguel Bolaño: la derecha regional, fascista, genocida y cipaya del imperio no se saldrá con la suya porque siempre se enfrentará con la resistencia de nuestros pueblos. Ahí tenemos a los pueblos de Honduras, Brasil, Argentina y Venezuela en las calles, dando la batalla por nuestra paz y libertad. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le traemos un material elaborado a partir de la denuncia formulada por el Estado venezolano la semana pasada. Tiene que ver con el escándalo de corrupción en que se han visto envueltos dirigentes de la oposición con el robo de fondos de la presunta ayuda humanitaria a principios de año y el desvío de dinero de la venezolana Citgo, escamoteada por Estados Unidos. Con esas imágenes despedimos por hoy. Yeah.